En este vídeo vamos a explicar cómo se deduce la ecuación de Michaelis-Menten. Cuando estudiamos la cinética enzimática, en reacciones en las que solo participa un sustrato, podemos hacerlo bien midiendo cómo desaparece el sustrato o cómo aparece el producto. Si lo hacemos y representamos, por ejemplo, cómo aparece el producto, se muestra una primera etapa lineal donde hay bajas concentraciones de sustrato, una segunda etapa curvilínea y una tercera etapa donde se sigue una cinética de orden cero, es decir, constante, en la que se alcanza la velocidad máxima, ya que tenemos una elevada concentración de sustrato. Este comportamiento se puede explicar si suponemos que la ecuación enzimática tiene lugar en dos fases. En una primera reacción, vamos a escribir que hay un equilibrio entre la forma de la enzima libre y el sustrato que forman un complejo ES, y un segundo equilibrio muy desplazado hacia la formación del producto y liberación de la enzima. Estos equilibrios van a estar regidos por una constante K1 para la formación del complejo ES a partir de la enzima y el sustrato, de K-1 en sentido contrario y de K2 en la formación del producto. Para expresar este comportamiento matemáticamente, Leonard Michaelis y Maud Menten hicieron ciertas suposiciones. La primera etapa es el establecimiento del equilibrio de la enzima y el sustrato para dar el complejo ES. Este momento es rápido y reversible. La segunda etapa va a ser mucho más lenta que la primera, es decir, K2 va a ser mucho más pequeño que K1. Y esto en ocasiones no se cumple, pero en el laboratorio podemos solucionarlo poniendo una concentración de sustrato elevada. De esta forma, podemos asumir que el complejo ES va a permanecer constante a lo largo de todo el proceso, y con esto aceptamos también que el sitio activa de la enzima se va a desprender del producto e inmediatamente va a ser ocupado por un nuevo sustrato, por lo cual la concentración del complejo enzima-sustrato va a permanecer constante. Esto es conocido como la teoría del estado estacionario. Teniendo en cuenta esto, la velocidad a la que se forma el complejo ES va a ser igual a la velocidad a la que desaparece el complejo. Cuando se forma ES lo hace por una reacción regida por la constante K1, mientras que cuando desaparece lo hace regida por K-1 y K2. Si igualamos las velocidades de formación y de degradación de ES, nos queda que K1 por la concentración de la enzima y por el sustrato partido la suma de K-1 y K2 por ES. Si despejamos ES y a continuación tenemos en cuenta que la enzima total la vamos a poder encontrar como enzima libre o como enzima formando el complejo enzima-sustrato y a continuación sustituimos en nuestra ecuación, nos va a quedar que la suma de K-1 y K2 multiplicado por la concentración del complejo ES va a ser igual a la constante K1 por la enzima inicial y por el sustrato menos K1 por ES y por S. Si reagrupamos ES y ordenamos la ecuación y dividimos el numerador y el denominador por K1, obtendremos que la concentración de ES va a ser igual a la concentración de enzima en su momento inicial por la concentración de sustrato dividido entre un cociente de constantes que va a ser K-1 más K2 dividido entre K1 más la concentración de sustrato. A este cociente de constantes le denominamos la constante de Michaelis-Menten. Y si os fijáis, está relacionado con las constantes de las reacciones de desaparición de ES y la de aparición de ES. Esto es importante a la hora de entender y de interpretar el significado de Km. Cuando Km tiene un valor elevado, la concentración de ES tiende a desaparecer, es decir, se hace mayor el numerador. O lo que es lo mismo, la enzima no tiende a unirse al sustrato. Si volvemos a la ecuación de la velocidad y sustituimos ahora nuestro valor de ES, vamos a obtener que K2 por la concentración de enzima inicial y por la concentración del sustrato dividido entre Km más S. En ese primer momento inicial en el que tenemos toda la enzima disponible,
y tenemos sustrato de sobra, es el momento en el que la enzima va a trabajar a máxima velocidad, por lo que podemos sustituir y nos quedará que la velocidad va a ser igual al producto de la velocidad máxima por la concentración de sustrato partido la constante de Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. A esto es a lo que se conoce como ecuación de Michaelis-Menten. Si hacemos una representación de la velocidad frente a la concentración de sustrato, vamos a obtener una curva hiperbólica donde es muy complicado saber a ciencia cierta cuál es la velocidad máxima. Hay una tendencia hacia ella. Además, si sustituimos en la ecuación y vemos qué pasa justo cuando tenemos un medio de la velocidad máxima y despejamos, nos va a quedar que Km va a ser igual a la concentración de sustrato. Así que, por un lado, Km nos va a dar una idea de la tendencia de la enzima a unirse con el sustrato y por otro es una concentración de sustrato, en el cual tenemos un medio de la velocidad máxima y sus unidades serán de molaridad. Si saber la velocidad máxima en esta representación no es exacto, conocer cuál es la mitad de la velocidad máxima para conocer su Km es bastante más inexacto. Sin embargo, si hacemos la inversa de la ecuación y reordenamos los términos, vemos que lo que nos va a quedar va a ser la ecuación de una recta. Si hacemos 0 en el valor de y, nos va a quedar que el punto de corte va a ser menos 1 partido Km. La ordenada en el origen va a ser 1 partido la velocidad máxima. Nuestra pendiente va a ser Km partido por la velocidad máxima. A la ecuación inversa de Michaelis-Menten la conocemos como la ecuación de Lineweaver-Burk.